En este panel se presentarán informaciones y datos muy precisos que provienen de informes e investigaciones que se han realizado recientemente sobre el estado de la educación en la República Dominicana, y finalmente se concluirá con una reflexión sobre cómo construir ciudadanía a partir de la educación y el significado que esto adquiere en el marco de la República Dominicana. Así que de inmediato daremos paso al plato fuerte de este panel, que está a cargo del profesor Julio Leonardo Valerón y está titulado como Políticas de Investigación Educativa. Bien, buenas noches. Antes que nada, agradecer la invitación al instituto. Ciertamente que el tema es muy importante, sobre todo hoy que tenemos una sociedad dominicana que está volcada al tema educativo, ¿no? Todo el mundo, digamos que la educación se ha constituido como en el tema fundamental de debate, aparte de otros temas que ya todos sabemos, como la violencia y eso, pero definitivamente el tema educativo se ha convertido en un tema importante de atención pública, ¿no? Como política pública y por las implicaciones que tiene. Antes que nada, decirles que, bueno, yo vengo como el responsable del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación del Ministerio de Educación, que es un órgano en papeles descentralizados, de acuerdo a la Ley General de Educación, que es parte de la sustentación legal. Somos un órgano descentralizado, de acuerdo a la Ley de Estrategia Nacional, somos un órgano autónomo, y de acuerdo a la recién reglamento que fue promulgado recientemente por el Poder Ejecutivo, somos un órgano más bien de naturaleza, ¿cómo se dice esto?, de desconcentración. Es decir, con esas tres figuras, tratando de ver qué realmente somos, es que nosotros vamos trabajando en el instituto, tratando de echar hacia adelante una serie de perspectivas, una serie de cuestiones que son importantes para la educación dominicana y para el país. Y tiene dos grandes funciones el instituto. Uno, la función de estudiar, valorar las políticas, los planes, los proyectos, los programas que se desarrollan en el ministerio. Y por otro lado, proveer de evidencia científica a la comunidad nacional, a todo el Ministerio de Educación, desde los órganos directivos hasta llegar a los maestros, sobre las evidencias, las realidades que acontecen en el plano de los logros de aprendizaje, de los procesos de gestión, de aula, de escuela, como de las otras instancias del Ministerio de Educación. Todo ello apuntando a lo que nosotros entendemos que es la función fundamental del Ministerio de Educación, que es que los niños realmente aprendan, las niñas y los niños aprendan, los jóvenes, adultos, los adolescentes, desde esa perspectiva. Ya decía, esas son, digamos, la base legal, que como vemos hay toda una serie de aspectos que nos sustentan, aunque, como lo decía, a veces de manera un tanto contradictoria. Ustedes saben muy bien que la descentralización y todavía mucho más la autonomía, cuando eso implica manejo de recursos, a las autoridades siempre les suena medio complicado. Cuando yo le decía a una de las autoridades hace poco, yo le decía, bueno, somos un órgano descentralizado y para la Estrategia Nacional de Desarrollo somos autónomos. Y eso significa que deberíamos manejar los recursos de investigación, deberíamos manejarlos desde el instituto, con todo lo de la ley y con todo lo que son los procedimientos de control. La respuesta que me dieron fue, ¿y qué más autonomía tú quieres? Como para decir, bueno, pero ustedes funcionan autónomamente, pero ciertamente en términos de
del manejo de los fondos, no es así. O sea, nosotros dependemos todo el procedimiento todavía que tiene el Ministerio de Educación y que un juicio, una actividad que acá mismo hicimos hace un año, más o menos, cuando se me invitaba para hablar sobre otros temas de educación, y yo decía que el Ministerio de Educación, y más que el Ministerio, el Estado Dominicano, no estaba en capacidad de gestionar el 4% por todo el aparato burocrático que implica la gestión de los recursos en el Estado Dominicano. Porque no depende del Ministerio de Educación. Hay una parte que depende de la Contraloría General de la República, y esa es una cuota que es un tránsito medio complicado. Recuerdo que al otro día, en un titular muy grande en el periódico Hoy, salió diciendo: funcionario de educación, dice el Ministerio de Educación, no tiene capacidad de gestionar el 4%. Por supuesto, la primera llamada que yo recibí fue a las 6 de la mañana, preguntándome que si era verdad que yo había dicho eso. Yo tuve que decirle, no, yo dije eso y algo más. Lo que pasa es que el periodista solo tomó ese aspecto. Pero bueno, ese es, digamos, parte de esa realidad con la que nosotros debemos enfrentarnos. Desde el instituto hemos considerado que tenemos que tratar de comprender los procesos educativos desde una perspectiva holística, colocando en el centro de la investigación, en el centro de los procesos de evaluación, todo lo que tiene que ver con los aprendizajes y los logros de aprendizaje de los niños, que al final de cuentas son la razón de ser del Ministerio de Educación, es la razón de ser de la escuela, es la razón de ser del maestro. ¿Para qué tenemos una escuela? ¿Para qué tenemos un sistema educativo? ¿Para qué tenemos un ministerio con toda la parafernalia que tiene, si no es para que los niños aprendan? Y eso es un tema que para nosotros es importante. Y lógicamente hay otros elementos que son importantes considerar para poder comprender mejor esos procesos de aprendizaje, como tiene que ver con la gestión pedagógica, la gestión institucional. Sabemos que el maestro lo que hace en el aula no es más que gestionar oportunidades de aprendizaje. Eso es lo que hace un maestro, gestionar oportunidades de aprendizaje. Tener un buen libro no es más que una oportunidad. Tener un buen maestro es una oportunidad. Tener un currículum claro, preciso, es una oportunidad. Y uno espera que en la gestión de esas oportunidades los sujetos aprendan, los niños y las niñas aprendan, los adolescentes, los jóvenes adultos aprendan. El tema de la participación de los actores, hoy se le da mucha importancia a que de alguna manera se organicen toda una serie de estructuras dentro de la escuela, en los distritos, que logren, ¿verdad?, organizar lo que son los diversos actores que inciden en la educación. Y se habla de un consejo de curso, se habla de representación de los niños y las niñas, se habla de una asamblea de la escuela, del centro educativo, se habla de juntas, y todo eso es todo para propiciar justamente que todos los actores involucrados participen y todos ellos puedan, digamos, confluir en términos de lo que son los aprendizajes. Se supone que un niño, que una familia que valora y que actúa y que participa en los procesos de la escuela, la probabilidad de que el niño aprenda aumenta. Eso, digamos, de alguna manera se presupone. Se presupone que si el niño tiene mayor participación en las decisiones de la escuela, en los procesos de la escuela, también está en mejores oportunidades de aprender. Y así, de alguna manera u otra. También hay un tema que tiene que ver con el diseño y la gestión curricular. Ese es un tema central, porque al final de cuentas, todas las intencionalidades que tiene el Ministerio de Educación, que tiene el sistema educativo, se supone, todas esas intencionalidades tienen que plasmarse en un currículum. El currículum es esa herramienta que es una guía, donde hay toda una concepción de los seres humanos, donde hay toda una visión de cómo los seres humanos aprenden a lo largo de las etapas de la vida, donde hay una concepción sobre cuáles son las metodologías, cuáles son, digamos, todos los recursos didácticos que son necesarios como para propiciar esos procesos de aprendizaje. Y por tanto, para nosotros también ese es un tema importante. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con las grandes políticas.
El sistema educativo, desde Plan Decenal para acá, siempre ha marcado y ha planteado grandes políticas que orientan la inversión de los recursos. Actualmente el Plan Decenal de Educación 2008-2018 tiene 10 políticas y se supone que todos los planes que se realizan dentro del ministerio, los grandes planes, las grandes programaciones, su guía son esas 10 políticas. Todo esto, digamos, es lo que es la estructura formal del Ministerio de Educación. Nosotros entendemos que esas políticas son importantes, entendemos que todo esto es importante, pero que de alguna manera la investigación tiene que estar guiada no solamente para valorar la ejecución de esas políticas, sino que la investigación tiene que estar orientada para comprender a los sujetos, para comprender a los niños, para comprender qué es lo que los niños aprenden, cómo lo aprenden, cuándo lo aprenden. Y de alguna manera poder entonces ofrecer evidencia primero de los logros de la escuela dominicana, del sistema educativo, y al mismo tiempo que poder valorar digamos, la bondad que tiene, las bondades que tienen estas políticas. Guiado, por ejemplo, hemos planteado una serie de líneas de investigación en cada una de esas cosas, de esos grandes elementos, con tal de poder orientar, digamos, lo que son esos procesos de investigación. Ahora bien, ciertamente que uno tiene que comprender que la escuela y los procesos que se dan en la escuela son parte de una realidad, de un contexto social global mucho más complejo. Si bien el sistema educativo es una complejidad como tal, definitivamente que el sistema educativo dentro del marco de la sociedad dominicana, la escuela dentro del marco de su comunidad, también asume complejidades. De alguna manera, en la investigación uno sabe el impacto que tienen las condiciones del contexto en los aprendizajes de los niños. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio, participamos en el estudio internacional, el CELSE, que es el segundo estudio regional comparativo, y bueno, en ese estudio se pone de relieve, de los 16 países que participaron, República Dominicana es el país que tiene los logros más bajos. Sencillamente, los dominicanos en los dos cursos y en las 3 áreas evaluadas presentamos los logros más bajos. Ahora, cuando uno intenta interpretar esos bajos logros, ¿por qué nuestros niños obtienen apenas en una escala de 1000 puntos, obtienen 390? Por ejemplo, en matemáticas de tercero. ¿O por qué obtienen 416 puntos en matemáticas de sexto grado? ¿Por qué hay el tema de que casi el 90% de nuestros niños aparecen en los niveles más bajos de logro de aprendizaje? Cuando uno intenta contestar esa pregunta, cuando uno intenta buscar respuesta, uno se da cuenta de que al mismo tiempo que tenemos esos bajos logros, también somos el país que tiene el nivel mayor de niños trabajando. El índice más alto de niños en edad escolar, en tercero y en sexto grado, trabajando fuera de la casa, es República Dominicana. Entonces uno dice, bueno, hay un elemento externo a la escuela, es la realidad social en la que vive la escuela, en la que son parte los miembros de esa escuela. Y así como hay factores externos, también encontramos que hay factores internos. Es donde más se trabaja, pero al mismo tiempo, o sea, los niños en la escuela dominicana, un porcentaje muy alto trabaja fuera, recibiendo inclusive dinero por ese trabajo que realiza. Pero al mismo tiempo que se da esa realidad, es la escuela donde menos clase se da. Es decir, en la escuela dominicana, de 4 horas de clase, en una jornada de 4 horas y media aproximadamente, se imparten 2.5 horas de clase. 2.5. Eso es en la mañana, en la mejor situación. En la tarde,
2.3, 2.2. En la noche, no me pregunten. Se da clase a veces, en las noches. Todos lo sabemos. Todo el que pasa por una escuela de adultos sabe que la escuela empieza a las 6 y a las 7, a las 7:30, ya los muchachos están saliendo. Esa es la realidad de la escuela de adultos. Porque se va la luz, porque despachan, porque va a llover. Y como va a llover hay que despachar a tiempo. Entonces hay un montón de factores, aparte de los factores propios de los sujetos, que van incidiendo en esos procesos de aprendizaje. Tenemos que centrarnos a estudiar más profundamente eso y tomar decisiones con respecto a esos temas. En estos días hicimos un estudio sobre prevalencia de violencia en la escuela dominicana. Y efectivamente, en una muestra significativa a nivel nacional se aprecia que los propios niños... Hay un elemento que es interesante de analizar. Los niños dicen, cuando se les pregunta sobre cómo perciben la escuela, ellos dicen que ellos perciben la escuela muy bien. El clima lo ven como bien, favorable, positivo incluso, dicen los niños. Pero cuando tú le haces preguntas sobre el tema de violencia, de todo esto que ocurre, no solamente violencia física, la violencia verbal, nos encontramos con que los niños admiten que la violencia es muy alta. De que cerca del 50% de los niños admite que alguna vez, en algún momento, fue empujado, fue golpeado, le pusieron nombre, tanto por sus compañeros como incluso por el propio maestro. Entonces uno dice, ¿cómo entender que el niño percibe la escuela todavía de manera positiva? Sin embargo, cuando habla de este tema, le dice a uno, no, yo he sido violentado. Y hay que reflexionar sobre el tema de que posiblemente el niño, cuando compara la realidad de su escuela con la realidad en la que él vive, posiblemente la realidad que él vive o es muy parecida o es más violenta. Y por eso todavía la escuela sigue siendo, digamos, validada por ellos mismos como un ambiente positivo. De hecho, en otro estudio que hicimos sobre ciudadanía, de todas las instituciones de la realidad, del ámbito de la sociedad dominicana, incluyendo las iglesias, para los niños de 8º grado, la escuela sigue siendo la institución más importante, en lo que ellos tienen mayor credibilidad, y eso es interesante. Y yo digo que eso es una oportunidad, por supuesto. Y en 2 estudios más que es importante señalar, en uno fue un estudio longitudinal, durante 4 años le dimos seguimiento a una muestra de escuela, 200 escuelas a nivel nacional, y a los niños se le aplicó una evaluación sobre lo que ellos debían saber en 4º grado de primaria, en lectoescritura, en comprensión lectora y en matemática. Cuando uno ve los gráficos en el primer año, segundo año, tercer año, 4º año, uno ve que el niño va aprendiendo. Estamos hablando de lo que él debió saber en 4º. Pues eso que él debió ya aprender en 4º, todavía en 7º grado, aunque ha aprendido más, todavía no lo sabe. O sea, todavía el conocimiento que él tiene de lo que él debía saber en matemática de 4º, en 7º, apenas el 60% de las preguntas las resuelve satisfactoriamente. Fíjense el tema. Seguimiento durante 4 años, observación de aula, fotografía de las mascotas, del trabajo de aula, aplicaciones de pruebas, de evaluaciones sobre comprensión lectora y matemática. Sobre el mismo contenido se le fue evaluando en 4º, en 5º, en 6º y en 7º. Cuando uno compara, uno dice, sí, la curva de aprendizaje va aumentando, solo que todavía en 7º grado el niño no domina más allá del 60% de las preguntas que tienen que ver con la matemática de 4º. Si le quiero complicar las cosas, y este es un estudio reciente del 2012, la prueba no se la aplicamos a los niños, la prueba se la aplicamos a los maestros.
A los maestros, a una muestra de 2.460 maestros, le aplicamos una prueba sobre la matemática que él debe enseñar, la matemática que él debe enseñar en los primeros grados. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué porcentaje, le pregunto así para que cualquiera de ustedes me diga, qué porcentaje piensa usted que habían de maestros con un dominio por encima de 90 puntos? ¿Qué porcentaje usted se imagina de maestros de esa muestra? Un 20%. ¿Cuánto? Un 5%. Una maestra de 3 años de servicio de una escuela rural aislada obtuvo calificación de 98. Una maestra. 20 maestros tuvieron calificaciones entre 65 y 90. El resto por debajo de 65 puntos. La pregunta, y antes de la pregunta, cuando yo tomo los logros de aprendizaje de los niños en la prueba internacional, que fue un 40 aproximadamente, y lo comparo con el promedio de los maestros en matemática de los 3 primeros grados, que fue un 55, que yo concluyo que el niño, así muy rudimentariamente, que el niño más o menos aprendió el 85% de lo que el maestro sabe. Pero si el maestro sabe poco, ¿qué puede aprender el niño? Poco. Es decir, mientras más bajo es el techo del maestro, mientras menos sabe el maestro, por supuesto, posiblemente menos aprenda el niño. Estos datos no son más como para uno mirar y darse cuenta de la complejidad que tiene el sistema educativo, de que hay elementos clave, efectivamente. Para mí el elemento más clave de la escuela, del sistema educativo, son los maestros. Si yo no tengo maestros de calidad, yo no puedo tener una educación de calidad. Si yo no tengo maestros formados, que dominen, que sean competentes, yo no puedo pensar en niños que se desarrollen y sean competentes. Eso es como una ilusión. Entonces, la realidad del sistema educativo es la siguiente. Usted tiene un sistema educativo que tenemos 20 años de reforma. Ahora, ¿dónde han estado las reformas del sistema educativo? Las reformas han estado en la mente de muchos de nosotros, han estado en la estructura burocrática, pero la escuela está muy allá, muy lejos de esos procesos. Y todavía la escuela está muy lejos de esos procesos. O sea, la educación en términos curricular, en términos de la propuesta curricular, en términos de muchos de esos elementos, ha avanzado notablemente. Pero la escuela, en términos de la eficiencia de los aprendizajes en el aula, los avances son muy pocos. Nuestros niños van atravesando el sistema, van pasando a través de los cursos sin aprender lo que tienen que aprender. Por ejemplo, en estos días hicimos un análisis a partir de ese estudio de matemática y de comprensión lectora en los maestros. También en comprensión lectora, la maestra que sacó 98 en matemáticas fue la única maestra que tuvo calificaciones altas en la comprensión lectora, por supuesto. La misma maestra. Bueno, tuvimos que ir allá y felicitarla, hablar con ella, que nos dijera cuál es ¿verdad? Cuál es la fórmula, un poco para ver con ella, conversar con ella, y todo eso lo hemos discutiendo. Ya reunimos a todos los maestros que participaron del estudio, le presentamos el estudio, discutimos con ellos para ver estrategias de capacitación, para ver estrategias, para ver manera de cómo afrontar este tema. Ahora, volviendo al tema, fíjense entonces que es un sistema educativo con todas las complejidades que tiene este sistema. Yo digo que una de las realidades del sistema educativo es que los actores que más inciden
en las políticas educativas no son necesariamente los actores que viven el día a día en el tema de la política educativa. Porque generalmente un empresario que vende cemento, que vende varilla y que vende pintura, tiene más poder de decisión sobre cómo se diseña una escuela y cómo se estructura una escuela que el que trabaja en la escuela. Yo digo que el sistema educativo está secuestrado. El sistema educativo es un trampolín para mucha gente pasar de director regional a síndico, de director distrital a regidor. Y eso es un tema complicado, secuestrado por el sindicato. Ustedes tienen ahora que hay una huelga en el sur hay una huelga porque hay varias comunidades que dicen que en esa comunidad hay que poner un distrito educativo. Pero, ¿qué es lo que hay en el fondo? Un distrito educativo supone funcionarios, técnicos, etc. Hay distritos educativos cercanos, pero ellos quieren uno más cercano. Eso es un tema interesante, ¿no? Y esa es parte de esa realidad, digamos, compleja que tiene el sistema educativo. De ahí que, un poco para ir concluyendo, para nosotros, desde el instituto, lo que estamos propiciando es justamente hacer un trabajo de creación de una cultura de investigación que no sea solamente a partir, digamos, de los grupos de investigadores, también ellos, sino que hemos empezado, por ejemplo, hicimos un programa de investigación que le hemos llamado el Maestro Investigador Innovador. Reunimos un grupo de maestros, lo capacitamos, esos grupos de maestros hicieron propuestas y 31 propuestas surgieron de ahí que fueron financiadas por el instituto, completamente, para que estos maestros hicieran su proceso de investigación y de innovación en el aula, y un resultado interesante fue el efecto de ola que esto provocó, porque aquella escuela donde tenía un maestro haciendo eso, los otros maestros quisieron replicar la experiencia. Una escuela donde se hizo esto, el director quiso, reuniendo a todos sus maestros, que todos sus maestros también hicieran algo parecido. Y ha sido ese efecto ola que se ha ido generando y que de alguna manera ha ido permitiendo, digamos, ver experiencias que son interesantes. En este momento estamos terminando ese proceso y pronto toda esa información incluso va a estar disponible en nuestra página web. De alguna manera, digamos que, como le decía, gran parte de los estudios que hemos hecho son estos, de fracaso, de impacto de los coordinadores docentes, de la prevalencia de violencia, el del maestro investigador, un estudio de oferta y demanda, pero estamos en este momento, y eso es lo que yo quiero hacer hincapié, hay una serie de estudios que se van a hacer ahora, y lo vamos a llamar a concurso a los investigadores para hacer estas evaluaciones, el impacto de la Junta de Centro, de la Escuela de Directores, de la incidencia del sector privado, de la jornada extendida. Hay un caso a partir de un acuerdo con la Asociación SCAO y la formación de valores y ciudadanía, así como otras acciones que son para nosotros importantes. Estamos destinando la mayor parte de nuestros recursos a promover en los investigadores que nos hagan propuestas de investigaciones desde una perspectiva interdisciplinaria, multidisciplinaria, que diversos investigadores puedan reunirse y traten de orientar el problema desde la complejidad que tiene la escuela, que traten de estudiarla y que nos den elementos, evidencia de esas complejidades y de lo que ello significa. Y esa propuesta se va a hacer el llamado posiblemente la semana que viene. Estará disponible para que los investigadores hagan esa propuesta. Y como una alianza estratégica con las instituciones de educación superior, la idea que tenemos es que el instituto va a financiar el 75% de la investigación y que la universidad financie el 25%.
El 25% es como el salario del investigador. Bueno, que la universidad le pague al profesor, al investigador, ese trabajo, lo exonere de clase o le ponga menos clase y que se dedique a la investigación. Y nosotros pagaremos todo el trabajo de campo, todo el análisis, que es como el 75% de la investigación. Vamos a la segunda etapa del programa del maestro investigador innovador. Ahora vamos a incluir al director de escuela. O sea, no solamente al maestro de aula, sino que el director de la escuela pueda hacer propuestas de investigación. Y por último, un programa muy nuevo que vamos a empezar, que le hemos llamado Semillero de Investigador, es convocar a jóvenes de diferentes áreas, hasta de la ingeniería, hacer un núcleo de ellos y comenzar con ellos a hacer investigación, que ellos puedan hacer investigación, de tal manera que podamos ir desarrollando, digamos, nuevos profesionales de la investigación educativa, tratando con ellos de digamos, captar estas visiones nuevas. Yo creo que yo no tengo nada contra los viejos, ¿verdad? Porque yo no puedo estar contra mí, de ninguna manera, pero nosotros tenemos una visión de la vida. Tenemos una visión de la vida, muchas veces sesgada por una serie de cuestiones, y nosotros queremos propiciar que jóvenes empiecen a mirar las cosas desde su punto de vista y a darle la oportunidad para que investiguen y nos puedan a nosotros enriquecer en nuestras investigaciones. Por ahí anda lo que hacemos en el instituto. De alguna manera, el instituto, digamos, vive una situación de tensión permanente, porque ustedes entenderán que en una estructura tan burocrática como el Ministerio de Educación, donde no se valora la investigación, el Consejo Nacional de Educación toma decisiones sobre la base de los intereses de las personas que confluyen en el Consejo, pero no sobre la base del conocimiento de la realidad de la escuela. Eso no es lo que de alguna manera guía la toma de decisiones. Es más, muchas veces a nivel de los planes que se ejecutan, no se toma en consideración. ¿Cómo uno entiende que cuando uno ve el histórico de pruebas nacionales, año tras año, las pruebas nacionales, el promedio es 50 puntos, desde hace 20 años? Y uno dice, ¿qué hacemos con esos resultados? ¿Qué hacemos con ellos? Todavía esos resultados no se han constituido en evidencia, digamos, en materia importante para la toma de decisiones. Y todavía más, que es, digamos, la forma más burda. Un funcionario hace unos meses me dijo esta palabra: oye, en educación no se investiga. En educación lo más que se hace es evaluar. La investigación, ese es un tema de las ciencias naturales. Esa visión, para una persona que toma decisiones, ustedes se imaginan lo que significa. Que de alguna manera, de hecho, pone cortapisas a lo que pueden ser los planes que uno quiere desarrollar en materia de investigación. Es en esas situaciones que uno se mueve, y de alguna manera, yo digo que hace muchos años, Marco Villamán, ese señor que está ahí, me enseñó algo de un político italiano, Gramsci, de que habla de que hay una guerra de posiciones y uno tiene que estar en una lucha permanente tratando de ganar posiciones, solidificar esas posiciones, pero sabiendo que tiene derrotas de vez en cuando. Y en esa lógica es que permanecemos, y hasta ahora en el Ministerio de Educación, como mucha gente me dice, hemos sobrevivido. Me dicen, usted es un sobreviviente. Bueno, porque posiblemente he aprendido, ¿verdad?, de los mayores, que hay que de alguna manera manejarse con esas capacidades. Bien, muchísimas gracias por su atención. Estamos muy agradecidos por esta brillante disertación, ciertamente crítica, sobre el sistema educativo en la República Dominicana y la puesta en escena de esa crítica con relación a la complejidad que involucra al mismo tiempo la reflexión de dicho sistema. A seguida vamos a pasar
a la siguiente intervención, que está a cargo del profesor Antonio Siriaco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien compartirá con nosotros una discusión sobre la relación entre desarrollo y educación a partir de una serie de investigaciones que ha realizado recientemente. Muchas gracias al profesor Pedro Ortega, al rector de esta prestigiosa universidad, Instituto Global de Estudios de Altos Estudios, por invitarme a participar en este coloquio. Y obviamente yo sé que el tiempo es un poquito apremiante. Tengo una presentación con algunas informaciones donde trato de vincular economía, educación y desarrollo. Y seré un poquito muy puntual para de esa forma darle oportunidad al profesor Marcos Villamán. Yo creo que el tema de la educación es trascendente en esta sociedad dominicana. Y yo creo que los últimos acontecimientos en los últimos años evidentemente indican que cada vez más la población dominicana se ha venido empoderando del tema de la educación. Y yo creo que los últimos acontecimientos obviamente indican esa situación, el hecho de que los altos dirigentes políticos, candidatos, hoy presidentes, firmaran acuerdos para aplicar un porcentaje importante a la educación, es una muestra fehaciente, ¿no?, de cómo esta sociedad está involucrada. Yo creo que la discusión que hubo del tema de la educación, yo creo que en muchos aspectos hirió el sentimiento del dominicano, de emprendedor, de siempre estar en los primeros lugares. Yo creo que toda esa campaña que siempre aparece en los medios de comunicación, presentando siempre a la República Dominicana en los últimos lugares, yo creo que en cierta manera eso sirvió para despertar todo un esfuerzo importante que está dando su fruto. Yo creo que otro elemento importante que hay que resaltar, y voy a hacer un resumen, ¿no?, para no ir haciendo una presentación de tal forma que no se le haga muy larga a ustedes. Yo creo que hay un consenso de que la educación es un factor importante para el desarrollo. Decía una economista en un documento, en un libro de desarrollo económico del profesor Stiglitz, Irma Adelman, decía que la educación, o en este caso yo diría que se ha convertido en el factor X, ¿no? En los años básicamente 50 se asociaba el desarrollo con recursos naturales. Los países que tenían recursos naturales evidentemente se consideraban aquellos países que podían llegar primero al desarrollo. Y yo creo que la dinámica misma de la economía, de la sociedad, ha ido descartando eso. Y hay ejemplos importantes, los países Venezuela, Colombia, México, países que tienen importantes recursos naturales, sin embargo son países que todavía hoy no se pueden decir que son países desarrollados. Y otros, sin embargo, que sin recursos, prácticamente sin nada, y con características en los años 50 quizás peores que la República Dominicana, en poco tiempo dieron un salto importante. Y en realidad no fue porque hicieron muchas inversiones. Bueno, obviamente que sí, pero hay intangibles en muchos casos, que son los consensos, que son los acuerdos, que son las estrategias nacionales que permiten a los países alinearse hacia una meta particular. Yo creo que eso es un elemento muy interesante. Entonces, hoy en día yo creo que en esa ecuación, en esa función de producción, yo creo que la educación juega un papel importante, el capital humano. Y es un tema, la educación es un concepto en términos del desarrollo que es relativamente nuevo. Hay que ver, en los años 60 los primeros trabajos fueron de sociólogos, Bauman,
que escribió un artículo en la revista de Sociología de la Educación sobre el papel de la inversión en la educación. Y luego entonces vinieron los trabajos de Becker, que también tiene un libro específicamente sobre economía de la educación. Y también trabajos muy importantes en los años 60 de Theodore Schur, que habló mucho sobre la inversión en educación. Entonces, a partir de ahí, el concepto no de educación, sino de inversión en humanos, y que más adelante ese concepto se transformó en una conceptualización que hoy le llamamos capital humano, y que han seguido incorporándose en los modelos de desarrollo, en los modelos de crecimiento. El trabajo, por ejemplo, de Mincer, Jacob Mincer, en el año 1974, un artículo donde midió los rendimientos de la educación, y a partir de ahí la mayoría de los modelos han tratado de incorporar a la educación dentro de esa función de producción. El caso de los trabajos, por ejemplo, de Paul Romer, un economista de la Universidad de Princeton, donde por primera vez dice que la educación tiene rendimientos crecientes. Y eso es muy importante, no es un factor exógeno, sino es un factor que tiene rendimiento decreciente y que puede tener, en la medida en que los países establecen políticas públicas deliberadas, pueden dar un salto importante. Entonces yo creo que haciendo esa conceptualización así, sin entrar en elementos particulares, también yo quisiera presentar muy brevemente algunas ideas, teorías, sobre básicamente la educación vinculante con la economía, porque la mayoría de esas teorías fueron escritas por economistas. La teoría del capital humano, los modelos de consumo, la teoría de la certificación, las teorías radicales. Yo creo que son muy importantes porque, en cierta manera, explican por qué la gente demanda educación. Y cada una tiene sus puntos de vista. Quizás, por ejemplo, me llamó mucho la atención y la quiero compartir con ustedes, la famosa teoría de la certificación. Cuando uno de ustedes va a buscar trabajo, el empleador no sabe cuál es su nivel de productividad. Sin embargo, los certificados valen ahí en ese sentido. Son lo que dicen y lo que hablan por ustedes. O sea, él no tiene una maquinita que diga fulano de tal y lo conozca por primera vez, no sabe si usted es un empleado que le va a dar altos rendimientos. Entonces, por eso es que todos nosotros estamos aquí o vamos a la universidad porque estamos buscando al fin y al cabo un título que nos certifique y que diga, mira, yo estudié en tal sitio y eso a mí me da un aval para yo entonces buscar un empleo y tener una remuneración. Entonces, hay teorías, en el caso de las teorías radicales, que quizás son interesantes verlas dentro del contexto de los países en vías de desarrollo como nosotros, es que la educación desigual obviamente tiene una transmisión intergeneracional. Nosotros hoy, en gran medida, la desigualdad que hay en la República Dominicana, que es alta a pesar de todo, se puede explicar por la desigualdad que hay en el sistema educativo, porque ha sido una transmisión intergeneracional. No es lo mismo un joven que salga de una escuela o un colegio bilingüe, obviamente tiene un futuro cuasi asegurado, que un joven, como decía el maestro, salga de una escuela pública. Yo soy profesor universitario, y todos los fines de semana, por razones de trabajo, voy a un centro de la UAS en Barahona. Y tengo mucho tiempo, y le doy clases a profesores que están en el sistema. Y cuando uno ve la falta de ortografía y la falta de lógica en los planteamientos, uno dice, bueno, pero la verdad que es un engaño, que es duro el problema. Pero también, cuando paso por un liceo, que a las 11 de la mañana veo en los pasillos todos los niños fuera, y yo digo, ¿y a qué hora quedan clases? Como decía el profesor. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de los pactos, que yo creo que es muy importante, independientemente de todo, de cómo nosotros como dominicanos nos podemos poner de acuerdo para dar un salto importante. Yo creo que lo podemos hacer. Entonces, quiero presentar algunas reflexiones sobre el sistema
de la educación dominicana. En primer lugar, el sistema educativo nacional presenta avances importantes en materia de analfabetismo de personas con 15 años y más. En el año 1970, según los datos, un 33% de la población era analfabeta. Hoy, según la información de la Encuesta Nacional de Fuerzas de Trabajo, es un 8.9%. Yo creo que es un paso importante. No es vamos a decir, un indicador como el maestro lo ha presentado, de calidad, de eficiencia, pero es un dato agregado importante que yo creo que no puede, en el tiempo, dice los avances que han habido en el sistema educativo. Sin embargo, existen diferencias en el sistema educativo nacional por zonas de residencia y por regiones de desarrollo. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo en la zona rural era 2.8 veces más en la zona rural que en la zona urbana en el 2000 y 2 veces más en el 2011. Esos son datos de la Encuesta Nacional de Fuerzas de Trabajo. La región Osama o metropolitana, que es una región de desarrollo de las 10 que hay, es la que tiene la tasa de analfabetismo más baja, 5.2, y la región del Valle es la que tiene la más alta, un 20%. Un elemento importante que es la desigualdad educativa, se medida a través de un índice que conocemos mucho los economistas, que es el famoso índice de Gini, el coeficiente de Gini, que relativamente es alta. Digo, un punto 33 yo creo que en una sociedad como la de nosotros, que ha crecido, todavía es un dato alto. Y por ejemplo, en el 2000 era punto 39 y pasó a punto 33. Ha habido una disminución, pero todavía está considero yo, en un número que es alto. Igualmente existen importantes desigualdades educativas nacional por zonas de residencia y regiones de desarrollo. Por ejemplo, en la zona rural, la desigualdad es más alta, en 1.4 veces más que en la zona urbana, 0.41 y 0.29. Eso es de la Encuesta Nacional de Fuerzas de Trabajo. Y lo mismo sucede que en la región Osama o metropolitana es la que tiene el nivel de desigualdad educativa más baja, 0.27, y la región del Valle, estamos hablando de Elías Piña y San Juan, tiene 0.49, es decir, 1.8 veces más que la región Osama. Eso son, por ejemplo, cifras de años promedio de escolaridad de una población de 15 y más. Obviamente que cada vez más la población es mucho más, tiene más niveles aprobados. Y eso es bueno. Esa información la hemos sacado de la NFT, la Encuesta Nacional de Fuerzas de Trabajo, y es un dato interesante, ¿no? Porque estamos diciendo que cada vez más nuestra población que está en el mercado de trabajo tiene mayores niveles de años aprobados. Claro, eso eso es lo que dice, ¿no? Pero, vuelvo y digo, son indicadores agregados que muchas veces los microdatos nos pueden dar mucha mayor información, como decía el profesor Valerón. Obviamente esas informaciones de los distritos escolares, de las escuelas, nos pueden dar datos mucho más precisos, pero son datos agregados que lo pueden encontrar tanto en la NFT como en el censo del 2010. Hay disparidad entre los años promedio de escolaridad, tanto en la zona rural como en la zona urbana. En la zona urbana es 9.4, sin embargo en la zona rural es 6.7. Yo creo que cuando nosotros analizamos los datos de la educación a nivel de zonas de residencia, obviamente que nos damos cuenta esa falta de políticas públicas regionales. Aquí no hay todavía un plan de desarrollo regional. Entonces, eso es un elemento que ha también contribuido a que no existan convergencia en las regiones. Entonces, ojalá que a partir de la aplicación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, yo creo que se comiencen a establecer políticas públicas, un tanto que establezcan convergencia entre las regiones en el país. La tasa de cobertura, yo creo que aquí ha habido un avance importante, eso es para la educación básica, que quizás son datos del Ministerio de Educación, quizás el profesor Valero me podría corregir. La información del 2010 al 2011, el 95% de las personas que están en educación básica están en clase, ¿no? Se puede decir. Entonces yo creo que eso es un dato importante.
E incluso estamos por encima del promedio de la región, que es un 90%. Sin embargo, por ejemplo, hay informaciones un tanto, ¿verdad?, que no son halagüeñas, aquel porcentaje de estudiantes del nivel básico, de básica, que repiten, que abandonan, y el riesgo escolar. Yo creo que eso es un elemento también que quizás el profesor Valerón podría explicar con más detalle, pero yo creo que eso son informaciones ya más que nos dicen mucho la problemática que tiene el sistema educativo dominicano. La tasa de conservación de estudiantes en riesgo en educación media también es un porcentaje alto, muy alto. Entonces 37.4, la última información que está en la página web del Ministerio. El porcentaje de estudiantes con sobreedad, es decir, personas que ya tienen 2 años y más, y están, eso es del sistema preuniversitario. Entonces, estamos hablando de un 19.4. Claro, en el periodo 2008-2009 era 20.5, pero aún así yo creo que es un dato bastante preocupante, ¿no? El porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que ni estudian ni trabajan. Yo creo que eso es ¿verdad?, un elemento, incluso todavía no lo he procesado, pero la información preliminar de la encuesta nacional de fuerza de trabajo de octubre del 2012, creo que eso subió un poco, subió más. Entonces yo creo que eso es una situación que puede explicar en cierta manera muchas situaciones que ocurren en la República Dominicana de delincuencia. Porque básicamente el perfil de la delincuencia son jóvenes. Obviamente que es una situación que es penosa. Y también esa misma información, el porcentaje de hombres y mujeres de esa edad que ni trabajan ni estudian. Y evidentemente que en el caso de las mujeres la situación se dispara versus a los hombres. Esas son informaciones de la encuesta nacional de fuerza de trabajo que cualquiera de ustedes la puede procesar y puede utilizar esa información. Son informaciones públicas. Igualmente, por zona de residencia urbana y rural. Y que la zona urbana, perdón, la zona rural tiene el mayor porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que ni trabajan ni estudian. Entonces, con más razón, yo pienso que hay que hacer políticas territoriales dirigidas precisamente a los jóvenes en la zona rural. Esto, y por último, es un ejercicio que nosotros hacemos en el aula. Yo tengo aquí algunos estudiantes que han dado desarrollo, otros no lo han dado. Nosotros tratamos de medir cuál es el impacto de la educación en términos, utilizando una variable proxy, en este caso, años promedio de escolaridad. Y utilizamos un modelo, ahí está, no lo voy a detallar, pero la idea es, en términos de acumulación de factores, del trabajo, del capital y del capital humano, como una variable proxy de los años promedio de escolaridad, para ver cuál es el aporte al crecimiento por periodo. Por ejemplo, en el periodo del 91 al 96, es evidente que el crecimiento se sustentó en el aporte del capital físico, un 9.89. Y generalmente cuando uno analiza el desarrollo de largo plazo en el país, ha habido un aporte brutal del capital físico. Y eso se evidenció más en el periodo 96-2000, que fue de 13.57. Ese fue, obviamente, el aporte al crecimiento del 6.8 promedio de la economía, básicamente fue el capital físico. En el 2000-2004, todo el mundo sabe lo que sucedió. Y entonces, evidentemente que el aporte fue negativo. Y ese bajo crecimiento se sustentó en dos cosas. En primer lugar, un aumento de la fuerza de trabajo, porque eso tiene un impacto, y un nivel muy bajo de los años promedio de escolaridad, tomándola como una variable proxy de capital humano. También, el concepto de productividad que se utiliza ahí es una
una productividad total de los factores, como decimos nosotros los economistas, que es una, vamos a decir, una vinculación conjunta de los factores productivos. Déjame ver cuál es la eficiencia de la economía utilizando los factores productivos. Entonces, obviamente que para eso agarramos información estadística de ese periodo del 91 al 2011, tanto del Producto Interno Bruto, del factor trabajo, como la población ocupada, del capital físico, la infraestructura, es decir, la inversión que se ha hecho en la República Dominicana, que es un stock de capital, y los años promedio de escolaridad durante ese periodo. Pero la idea de todo esto es que ustedes vean cómo, en cierta manera, utilizando los años promedio de escolaridad como una variable proxy de capital humano, su contribución al crecimiento siempre ha sido baja. Y eso es sintomático, porque nos da una idea de cuál ha sido el interés de todos nosotros como sociedad durante todo ese tiempo de la educación dominicana. De manera que yo quise hacer esa presentación y al final presentarle los resultados de una investigación que nosotros siempre hacemos con los estudiantes, como una forma de que ellos puedan ver esa vinculación de investigación, acción, aula, y entonces lo quise compartir con ustedes. Y nada, muchas gracias por su atención. En este momento, el profesor Marcos Villamán, rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, presentará una discusión sobre ciudadanía y educación, cómo esto puede contribuir para el desarrollo de una sensibilidad y de una solidaridad. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo sé que ustedes me van a agradecer que yo sea breve por el tiempo que ha transcurrido. Mire, yo lo que les quiero comunicar son varias ideas relativamente rápidas y en otra ocasión quizás se pueden trabajar más ampliamente. Es que para poder construir una sociedad como tal, hace falta diferentes capacidades. Una es la sociabilidad. Dice Turén en un libro importante, publicado hace unos años, en su título era una pregunta: ¿podremos vivir juntos? Esa pregunta es una pregunta complicada, porque estamos juntos, pero aparentemente la dinámica social apunta a una dificultad seria para seguir juntos y juntas. La delincuencia, lo que se decía ahorita, el narcotráfico, la drogadicción, el desempleo, sobre todo el de los y las jóvenes, apunta a una dificultad para ese vivir juntos y juntas. Por consiguiente, está planteada una cuestión con respecto a la sociabilidad. ¿Sí? Está afectada la sociabilidad, aparentemente, en este caso, en Dominicana y en gran parte de los países de América Latina. Esa capacidad de vivir juntos y de vivir juntas parece que está afectada. Y aparentemente esa dificultad tiene que ver con muchos procesos sociales que mencionaremos solo de paso. Pero sin duda la sociabilidad está siendo demandada y las respuestas que vamos con ella dando no parece que tengan todavía mucho éxito. Tiene que ver con cuestiones económicas, con cuestiones políticas, con cuestiones culturales, con cuestiones medioambientales. Es la capacidad de generar esa dinámica social para vivir juntos y juntas parece que está afectada. Repito, la sociabilidad parece que está afectada. Ella es siempre contextual, no es igual la sociabilidad de hace 30 años, hace 2 siglos que la que tenemos hoy. Ella está siempre referida al contexto. Y las destrezas y las habilidades que se van a pedir para ser sociables hoy son diferentes a las de ayer y también serán diferentes a las de mañana, porque, repito, el contexto va a ir cambiando. Pero es inevitable que nos preguntemos por la capacidad humana para vivir en conjunto, para vivir en común. Y, como siguiente idea, si estamos en democracia, entonces habría que hablar de una sociabilidad democrática.
En América Latina, de un tiempo a esta parte, como ustedes saben, la democracia se ha constituido como una especie de referente obligatorio. Nadie la cuestiona hoy por hoy, todo el mundo quiere ser un país democrático. Entonces, habría que hablar de sociabilidad en democracia o para la democracia. ¿Estamos en capacidad de ser sociables para la democracia o no lo estamos? Y si es para la democracia, el tema esencial entonces es la ciudadanía. ¿Hasta qué punto estamos formando ciudadanos capaces de ser sociables en democracia y para construir la democracia? En el centro de la ciudadanía está el tema de los derechos humanos y ciudadanos referidos a esos derechos humanos. Entonces, la pregunta entonces que queremos hacernos en esta conversación es ¿hasta dónde la educación puede ser una herramienta para construir sociabilidad democrática a través de la creación de ciudadanos y ciudadanas? Esa es la pregunta. ¿Cómo la educación puede o no servirnos para esa construcción? La educación no es más que una acción de la sociedad sobre sí misma. Es para orientarse en diferentes direcciones, pero es una acción de la sociedad sobre sí misma, una intervención intencionada para producir ciertos productos, incluso productos en el caso de los seres humanos. Entonces, la educación tiene, en el caso de la democracia, que educar ciudadanos para la democracia. Y aquí viene ya un conjunto de preguntas y de demandas a la educación para que sea capaz de construir ciudadanos y ciudadanos para la democracia. Tiene que educar en derechos políticos, tiene que educar en derechos sociales y tiene que educar en el derecho a tener derechos. Si no hace eso, no estará formando ciudadanos para vivir en democracia y mucho menos para ser sociables en democracia. Es decir, educar en derechos políticos, derechos sociales y la conciencia de que tenemos derechos. Siendo consciente de que hay siempre una tensión, sobre todo en los países de América Latina, muy grosera, entre derechos políticos y derechos sociales. Dicho de otra forma, entre ciudadanía política y ciudadanía social. Todos tenemos derecho a votar, pero no todos tenemos derecho a comer. Entonces, el derecho a votar no puede ser plantado ni planteado por encima del derecho a comer. Tiene que haber un diálogo y una coherencia entre ambos derechos. La escuela, la educación, tiene que ser capaz de plantear la manera como se pueden hacer coherentes esta doble dimensión de los derechos, los políticos y los sociales. Lo que lleva al tema de pobreza y desigualdad, como un atentado contra la sociabilidad y como una reivindicación de la ciudadanía. Y la escuela como un espacio para aprender esa reivindicación. Por consiguiente, es un espacio, la educación y la escuela, para aprender a combinar lo formal con lo sustantivo real. Lo formal son los derechos políticos en muchos casos, el derecho a votar, el derecho a organizarse, el derecho a... Pero eso debe, insisto, debe estar conectado con el derecho sustantivo a la comida, a la educación, a la salud. Pero más todavía, hay que educar para ser ciudadanos realmente en democracia en la igualdad y en la diferencia, en la capacidad de educar en el respeto. Pero educar además en la igualdad y en la autonomía. No se vale, por consiguiente, que un Estado tenga todo el tiempo un aumento de los programas sociales que generan dependencia del Estado, porque eso no produce autonomía. La única manera de producir autonomía es con seres humanos, ciudadanos y ciudadanos, que sean capaces de tener acceso a la producción de su bienestar. Es decir, el trabajo digno y el empleo decente. Entonces, por más que tengamos programas sociales extendidos, extensos, si ellos no están orientados a producir seres humanos autónomos, no están provocando ciudadanos y ciudadanas. Y aquí tenemos un drama serio en el caso de América Latina, porque tal parece que los programas sociales que se han extendido en toda la región, aquí y en otros países, producto en muchos casos de la orientación no siempre santa de los organismos internacionales como el BID, Banco Mundial, se orientan a una expansión de la cobertura social, de la protección, pero sin autonomía. Sí, tenemos que ver hasta dónde esto genera efectivamente una ciudadanía en el sentido en que estamos señalando. Y eso nos lleva a discutir acerca de la posibilidad de trabajar
de construir bien común respetando la individualidad. No el individualismo, sino la individualidad. Hasta donde somos capaces en la escuela de producir una conciencia de que queremos vivir en común, tenemos que hacer el bien común, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo respetando la individualidad, las opciones personales y las posibilidades que tiene cada quien de definir su vida en el tiempo que le corresponde vivir. Y finalmente, en ese punto, hoy en el mundo, la cuestión de los derechos sociales extendidos, el medio ambiente, el tema de género y otros temas nuevos que van apareciendo en el debate y en la vida democrática, para evitar que nos fijemos en posiciones fundamentalistas, en la capacidad de abrirnos a temas nuevos y al debate de esos temas nuevos. Si esto es verdad, entonces la escuela tiene que educar en saberes, en valores y en actitudes para poder construir ciudadanos y ciudadanas democráticos. Rápidamente, con respecto a los saberes, hay que decir que hoy tenemos un saber dominante, que es el saber científico o tecnociencia, y tenemos entonces el derecho a ser educados en ese saber tecnocientífico o científico-técnico. Se habla del alfabetismo científico, se nos habló hace un rato del ecoalfabetismo, también se habla del alfabetismo científico como derecho de las poblaciones, para tener la ocasión entonces de construir inclusión económica, empleo y trabajo por la vía de la creación de capacidades humanas que se encuentran en profesiones, en oficios o en capacidades de construir, repito, trabajo propio. En una sociedad de la información y del conocimiento. Y evidentemente, y aquí repito una de las ideas que nos plantea la profesora Arrate, esa educación en la ciencia, ese alfabetismo científico que respete, sin embargo, los saberes previos culturales de las naciones. Y por consiguiente, el diálogo de saberes. Es una necesidad de educarnos en la ciencia sin pensar que es el saber por encima de todos los demás, sino un saber que hoy es dominante, pero que respeta otros saberes populares y culturales que también tienen un aporte a la visión del ser humano y de la sociedad. Entonces falta entonces esta educación en saber, en valores que van conformando una cierta sensibilidad humana. La solidaridad, la justicia, la compasión, la libertad, la responsabilidad y la dignidad. Con la conciencia de que, y aquí me detengo un poquitito, aquí ha habido un gran problema. Es que estos valores que nos vienen de muy atrás, siglo VIII y II antes de Cristo, no entra esa discusión, lo que se llama el tiempo eje, de ahí vienen estos valores. Y se han ido conformando en el tiempo histórico, con la desgracia o con la circunstancia de que en los últimos tiempos, en esta visión liberal, pero neoliberal, ha habido un choque contra esos valores. Y tal parece que la dinámica socioeconómica, en vez de apoyarlos y apropiarlos como una construcción de bien común, los ha apropiado como una reivindicación del individualismo. Y por consiguiente, la sensibilidad que hemos ido construyendo no ha sido la que teníamos antes. Y muchas veces cuando uno habla con los más adultos que se quejan de la crisis de valores y la crisis de humanismo, tiene que ver con que la manera como fuimos educados en estos valores hoy ha sido cuestionada, contestada por la dinámica económica que impide que se lleve de esa manera. Dicho de otra forma, a mí me gusta decir, sobre todo a los más jóvenes, que en República Dominicana y en otras partes de América Latina hay dos lógicas, la del tigre y la del pariguayo. Entonces la lógica del tigre es la lógica de quien se la busca, ¿sí? Y es exitoso buscándosela, y el otro es el responsable, honesto, que es el pariguayo. En esa lógica, el discurso práctico que los jóvenes van sintiendo es el discurso del tigre. Y por consiguiente se contesta esta dinámica de estos valores en los que hemos sido educados. Mi punto es, lo veremos enseguida, la necesidad de reconstruir esos valores en perspectiva solidaria. Actitudes entonces de participación y de deliberación, porque si no hay participación y capacidad para deliberar, no hay capacidad para hacer ciudadanía democrática. Pero participar es más que estar presentes. Participar es la capacidad de estar presente con una posibilidad de razonar y de argumentar. Argumentar no solo con argumentos occidentales, sino incluso con otros argumentos propios de lógicas alternativas a la razón occidental. Y esta capacidad de deliberar es lo que hace realmente real a la participación. Entonces, la posibilidad de ayudar a que
pensemos con cabeza propia y haciéndolo participemos entonces en el debate democrático. Si esto es verdad, entonces lo que tenemos que hacer como educadores, pienso yo, es intentar hacer esta acción educativa buscando educar en un contexto actual que es complicado. Complicado porque estamos con tendencias contrarias a esto que venimos diciendo. Tendencias a una sociedad mercantilizada, a una sociedad en la cual el Estado social ha entrado en crisis, una sociedad global con una lógica de mercado que se impone, con un endiosamiento de la competencia, el dinero y el mercado, con una idolatría de estos elementos, con la ausencia de referentes sociales para construir sociedades solidarias y con un éxito del predominio del individualismo y por consiguiente con una afirmación de la riqueza como sinónimo de felicidad. En conclusión, con una irracionalidad como racionalidad dominante y que se expresa de manera dramática en la relación con la naturaleza o con el medio ambiente, en la cual la racionalidad que se aplica es la irracionalidad, que es capaz de acabar con ella, que es nuestra condición para estar vivos. Si esto entonces es verdad, hace falta una acción educativa que tenga en su centro la ciudadanía, la posibilidad de construir gente que participa y delibera, la capacidad de gente con valores, pero para ir construyendo una sensibilidad solidaria. La sensibilidad tiene que ver con una visión preteórica, pretemática de estar en el mundo, que me ayuda a tender a cierto tipo de relación y no a otra. Eso es la sensibilidad. Una manera de sentir el mundo y la vida que me orienta hacia actitudes específicas, unas y no las otras. Hace falta entonces para esa sensibilidad solidaria construir valores que sean referentes para la búsqueda y para la relevancia de las biografías personales, dejar de lado certezas fundamentalistas e intentar avanzar con apego a lo fundamental, pero no con el apego a lo secundario, intentar caminar en el presente a la manera del viaje hacia la búsqueda de lo humano, con decisiones acerca del camino posible y de la manera de caminarlo. Una espiritualidad, ya se nos decía, una espiritualidad con religión o sin ella, pero que nos ayude a combinar la razón con la capacidad de sentir para poder ayudarnos a caminar el camino y asumir entonces la educación como esa aventura apasionante de construcción de un presente y un futuro humanos, construyendo seres humanos solidarios, sensibles para la solidaridad y que construyen el bien común en una sociedad que sea para todos y que sea vivible. Yo creo que la educación tiene hoy por hoy la posibilidad de ayudarnos a construir ese tipo de seres humanos. Y que si no lo hacemos, entonces vamos a repetir este desorden que tenemos hoy, una sociedad en la cual no habrá posibilidad de vivir juntos porque los más van a ser siempre excluidos. Y como nadie se va a suicidar, nadie va a apoyar y a construir la exclusión. Muchas gracias. Bien, después de esta intensa y aleccionadora discusión, si nosotros fuésemos a hacer una síntesis, sería increíblemente difícil establecer una síntesis. Sin embargo, yo creo que hay 2 o 3 puntos que no deberían soslayarse y que deberían de ir con nosotros para que como síntesis cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. En primer lugar, el balance negativo de la educación en la República Dominicana, tanto a nivel docente como a nivel del estudiantado. Y eso es transversal tanto a nivel de educación básica, secundaria y universitaria. Esto es importante porque plantea el segundo aspecto que debería ser considerado y es justamente cómo nosotros vamos a hacer frente a esas dinámicas que ya se han enraizado prácticamente en el sistema académico dominicano desde hace décadas. La pregunta a este segundo aspecto yo creo que viene respondida por el primer panel, en el que se discutieron aspectos sobre la complejidad de la educación y del sistema educativo. Allí aparecen 2 o 3 puntos que deben ser mencionados. En primer lugar, tratar el sistema educativo como algo no necesariamente jerarquizado, tratar el sistema educativo como algo dentro de lo cual pueda abordarse las distintas problemáticas de carácter local
unidas a ella, a su sentido global y al mismo tiempo holístico. Ver en el sistema educativo una serie de aspectos que son de carácter fractal, es decir, que se reproducen y que si pueden ser negativos o pueden ser positivos, también pueden reproducirse y enquistarse dentro del propio sistema académico. Y en tercer lugar, un aspecto que me parece insoslayable también es la dimensión valorativa. Valorativa en el sentido ético de la palabra. Cómo construir es el otro aspecto que deberíamos llevar para nuestras casas. Cómo construir una educación que al mismo tiempo sea solidaria y que conduzca a despertar una sensibilidad de esa solidaridad para el bien común. Para el bien común. Entonces yo me atrevería a redondear todo lo debatido en esos tres aspectos que no me atrevería a extender por razones de tiempo, pero también porque se trata de una síntesis. Así que con esto paso la palabra al doctor Marcos Villamán, rector del Instituto Global, quien extenderá un agradecimiento. No, señores, muchas gracias por haber estado aquí en esta que es su casa. Ojalá que nos sigan acompañando en estos esfuerzos y que todo lo que sea aquí pensado sea para que ustedes puedan aprovecharlo y ayudarnos a seguir pensando y creciendo. Buenas noches.